Hola, buenos días. Hoy vamos a dar un vistazo rápido a las cuentas de Foro Coches porque así vais a entender mucho mejor cómo funciona la política. Me parece imprescindible conocer los datos que vamos a ver hoy aquí para entender lo que pasa en España desde hace décadas y también en el resto del mundo, porque este tema funciona muy parecido en todo el mundo. Vamos a empezar viendo la audiencia que tiene Foro Coches. Estos son los datos que tiene Foro Coches en su web. Son datos de septiembre de 2018, pero los actuales son muy parecidos porque en otras webs vienen los datos de audiencia actual de Foro Coches y son muy similares a estos. Quiero que os fijéis en los dos datos que os he marcado en azul: el número de usuarios únicos y el de páginas vistas. El dato de que el 90% de la audiencia es tráfico de España también es importante porque se cobra más por los anuncios para la audiencia española que para la audiencia de Latinoamérica. Pero este dato os lo he marcado en rojo porque los medios de comunicación no lo dan y por eso no lo vamos a poder comparar. Pero lo más probable es que los medios tengan un porcentaje de audiencia en España por debajo del 90% porque es lo habitual en todas las webs. Así que en este tema, Foro Coches muy probablemente gana a los medios, aunque los medios no nos dan ese dato. Ahora vemos los ingresos que consigue Foro Coches de toda esa audiencia. Hace poco ha publicado las cuentas de 2021 y ha tenido un beneficio de 1 millón de euros y unos ingresos de 1,3 millones de euros. Aquí vemos que en los últimos años los ingresos están estabilizados en algo más de 1 millón de euros por año. Vamos a comparar ahora con los medios de comunicación porque es lo interesante de este vídeo. Esta es una noticia del periódico 20 Minutos en la que da los datos de audiencia de los 3 medios más grandes de España en mayo de 2022. Como veis, los 3 medios más grandes de España tienen una audiencia muy similar a la de Foro Coches. Los medios no nos dicen el porcentaje de audiencia que tienen en España, pero como os he dicho, muy probablemente será inferior al 90% de Foro Coches. ¿Creéis que estos medios se mantienen con unos ingresos similares a los de Foro Coches de más o menos 1 millón de euros al año? Foro Coches apenas tiene empleados y sus oficinas están en Palencia, que para los que seáis fuera de España es una capital de provincia española en la que los precios de los inmuebles están muy por debajo de la media de España. Los grandes medios tienen cientos de empleados, grandes oficinas en los mejores sitios de Madrid, vehículos y muchas más cosas. Todo eso se paga con 1 millón de euros al año. Es evidente que es imposible pagar eso con 1 millón de euros al año. ¿Cómo consiguen pagar entonces los medios todos esos gastos si parece que con la publicidad es imposible? Antes de ver eso, vamos a ver las audiencias de algunos medios locales para que veáis esto aún más claro. En azul se han marcado los usuarios únicos en la primera columna y las páginas vistas en la segunda. Son también datos mensuales, como todos los que estamos viendo. Estos medios locales tienen una audiencia entre 30 y 200 veces inferior a la de Foro Coches. Así que en teoría deberían tener unos ingresos anuales de entre 6.000 y 45.000 euros aproximadamente. Y es evidente que eso también es imposible porque tienen decenas de empleados, edificios en las capitales de las provincias, vehículos, etc. Este es uno de los grandes secretos de la política que todo el mundo debería conocer. Con los ingresos de la publicidad es completamente imposible mantener un medio de comunicación como los que conocemos de toda la vida. Y con el papel también, porque es público, lo dicen ellos, que con las versiones de papel pierden dinero desde hace muchos años. ¿Cómo pueden seguir entonces abiertos los medios de comunicación nacionales y locales? Está claro que pasa algo muy raro que no es público. ¿Qué creéis vosotros que pasa? En teoría, en los medios de comunicación cobran mucho más por cada anuncio. Digo en teoría porque esas tarifas oficiales de los medios de comunicación, que son muy altas, están siempre con un descuento del 90%, aproximadamente. Imaginad que el Renault Clio, que ahora cuesta 15.000 euros, tuviese un precio de tarifa de 150.000 euros. Entonces, según entráis al concesionario a preguntar por él, os dicen, ahora tenemos un descuento del 90%, así que se te quedan 15.000 euros. E imaginad que siempre pasase eso, que el precio oficial del Renault Clio fuese 150.000 euros, pero a todo el que pregunta le dicen que hay un descuento del 90% y que se lo dan por 15.000. ¿Qué sentido tendría esto? ¿Por qué Renault podría llegar a hacer algo así que parece absurdo? Renault podría hacer algo así, por ejemplo, si la administración pública le comprase los Renault Clio a 150.000 euros sin pedir descuento. Esto es lo que pasa con los medios de comunicación. Cuando las administraciones públicas llaman a contratar publicidad, al comercial del medio se le olvida decir que hay un descuento del 90% y al representante de la administración que llama se le olvida pedir ese descuento. Yo conozco lo que se cobra por la publicidad en internet por mi web y es evidente que las tarifas de los medios de comunicación no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido aparte del que estamos viendo aquí. Esta historia del descuento del 90% me la han contado muchas personas que trabajan en empresas desde multinacionales hasta pymes, incluso pequeños negocios, y que contratan publicidad en medios. Otro secreto a voces es quién paga las suscripciones a los medios digitales. Parece que la mayor parte son administraciones públicas, empresas reguladas, etc. En fin,
Es evidente que no hay datos públicos de algunas de las cosas que os he contado aquí, y que esos datos nunca nos los van a contar ni los medios de comunicación ni las administraciones públicas. Y por eso se mantiene esta situación, claro. Para que lleguemos a tener una democracia real y verdadera, la separación de poderes tiene que llegar a los medios de comunicación, de forma que los medios de comunicación no reciban nada de dinero público ni de forma directa ni indirecta. Aquí os he contado algunas de las cosas que hacen los políticos y los medios de comunicación, pero si os fijáis, veréis más ejemplos de relaciones extrañas entre políticos y medios de comunicación, como los desayunos o jornadas patrocinadas, las productoras de programas, la gestión de páginas web o redes sociales, la organización de eventos, etc. Por eso os decía al principio que para entender la política tenéis que conocer las cuentas de Forocoches. Con la publicidad real se ingresa lo que ingresa Forocoches. La diferencia entre esos ingresos reales y lo que ingresan los medios de comunicación es lo que explica cómo funciona la política en España. Así que es fundamental e imprescindible que todo el mundo sepa que la separación de poderes tiene que incluir a los medios de comunicación. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Instagram y en Facebook.